Recuerdo cuando me encontraba estudiando a nivel primaria, desde preescolar, y un poco en secundaria. Este 12 de octubre era un día de fiesta donde las escuelas salíamos a recordar el hecho histórico, el llamado descubrimiento de América, encuentro de dos mundos, para ser precisos en cómo debería denominarse este día. Se denominaba también el Día de la Raza, el Día de Cristóbal Colón, en fin. Y con el paso del tiempo, esta efeméride ha sido recordada, pero no con ese orgullo con el que a usted, a mí, a muchos nos llegaron a enseñar en nuestros estudios básicos. Algo fue cambiando, quizás se fueron adecuando los momentos de la historia. Alguien dijo que no era un momento de celebrar, ¿por qué celebrar? Y ahí empezó esta situación entre el decir, ¿debemos celebrar o no debemos celebrar? ¿Debemos conmemorar o no debemos conmemorar? Lo cierto es que sigue estando ahí, en el recuerdo de muchos, como una efeméride, para bien o para mal, ahí está presente. Este 12 de octubre, como le decía a usted, se conmemora precisamente el encuentro entre el mundo europeo y la pluralidad de las culturas aborígenes del actual continente americano, que se produjo en el año 1492, fecha en que Cristóbal Colón arriba a las costas de lo que hoy conocemos como América. Hasta entonces Europa y América se desconocían mutuamente. De hecho, el navegante genovés, al trazar su ruta hacia la India, pensaba que llegaría a la costa occidental del subcontinente asiático, y por eso bautizó a estas tierras como las Indias Occidentales. Nunca en vida llegó a enterarse de que el lugar al que había llegado era en realidad un inmenso continente que solo tiempo después fuera cartografiado por Américo Vespucio. La celebración del 12 de octubre nace con la idea de conmemorar el encuentro y fusión entre dos distintas culturas. Eso es básicamente el sentido, la unión de estas dos culturas diferentes completamente. La denominación ha sido más empleada históricamente, aunque hoy en día muchos países no la usan. La inicial se le conoció como el Día de la Raza, utilizada por primera vez en 1914. Este festejo fue creado en sus inicios por el exministro español Faustino Rodríguez Sampedro, quien a la postre era el presidente de la Unión Iberoamericana. Así es como comienza esta historia entre sus denominaciones y ver cómo lo festejaba cada país precisamente de esta Iberoamérica, Latinoamérica. Sin embargo, cada país, en función de sus procesos sociales, políticos e históricos, ha adaptado la lectura e interpretación del hecho histórico efectivo del arribo precisamente de Cristóbal Colón y del hombre europeo al continente americano de acuerdo a su concepción de esta historia. Así, en algunos países el 12 de octubre es considerado un día festivo o feriado, pese a que los críticos sostienen que este día no hay nada que celebrar, pues supuso el inicio del genocidio, la destrucción, la humillación y el saqueo de América por parte de Europa. Para los defensores de festejar el 12 de octubre, sin embargo, no se puede valorar adecuadamente el pasado si no se le comprende. Por ello consideran que el 12 de octubre, independientemente de lo que ocurrió después, constituye un hito en esta historia de la humanidad, y debe ser conmemorado para reconocer de dónde venimos. El 12 de octubre es celebrado en los países hispanoamericanos, pero también en Estados Unidos y España, dependiendo del país, a saber, y recibe, pues como le digo, diversas denominaciones, nombres. Día de la Raza y Descubrimiento de América, Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, como se señala allá en Argentina,
Día de la Identidad y la Diversidad Cultural de República Dominicana, Día de los Pueblos Originarios del Diálogo Intercultural en Perú, Día del Encuentro de Dos Mundos en Chile, Día de la Resistencia Indígena en Venezuela, en Nicaragua, Día de la Descolonización en Bolivia, Día de Colón o el Columbus Day en Estados Unidos, y así, bastantes denominaciones. La idea que se tiene precisamente en torno a este día cada vez es el de cuestionamientos. Más voces se unen precisamente a esto, lo que celebra el Día de la Hispanidad y otras que reivindican distintos significados del 12 de octubre según el país donde se trate. La primera idea que se suele tener cuando alguien pregunta qué se celebra o por qué se celebra el Día de la Hispanidad es que conmemora el descubrimiento de América. De un tiempo a esta parte, esa idea se ha puesto en entredicho, alegando que América ya se conocía, que no hubo ningún descubrimiento y que los aspectos negativos derivados de la llegada de Colón y de los exploradores posterior a América impiden que exista ningún motivo de celebración, ya que ha sido muy perjudiciales para los pueblos nativos del continente americano. Lo cierto es que explicar qué se celebra el Día de la Hispanidad y sobre todo qué significa el Día de la Hispanidad, existe un enfoque adecuado, el recurso a los matices necesarios y desde luego cierta sensibilidad. La carambola de Cristóbal Colón desembarcando en una isla americana cambió el mundo para siempre. No siempre de una manera amable, claro. Detrás de él llegaron Núñez de Balboa, Hernández de Córdoba, Hernán Cortés o Pizarro, algunos con financiamiento de la corona, otros casi con lo que llevaban puesto. Lo cierto es que cuando tuvo lugar el primer viaje de Cristóbal Colón, del que Balboa fue el primer lugar de España en enterarse, España no existía como país de hecho. Él navegaba a las órdenes de Isabel de Castilla, casada con Fernando de Aragón, los apazados reyes católicos. La unificación de los reinos de lo que surgiría España actualmente no se produjo hasta el siglo XVI. Durante muchos años se sostuvo la idea de que Cristóbal Colón descubrió América al calor de la concepción europeísta del mundo y de la historia, inclinado la balanza del poderío hacia el platillo español y europeo en general. Al día de hoy, ponderando de manera más equilibrada los intercambios realizados entre las culturas de uno y otro lado, quizás sería más acertado hablar del encuentro o el avistamiento entre dos mundos como se planteó en 1982. A esa tarea se aplicaron muchas otras personas después de la muerte de Cristóbal Colón, cuya biografía siempre está rodeada de una increíble y real polémica. Sin embargo, sirvió para poner en marcha y mantener la llamada economía de plantación que generó el tráfico de esclavos africanos hacia América durante siglos, entre otras muchas consecuencias del descubrimiento de aquella América. Así es de que es un hecho histórico controvertido hoy en día, sí. Hace muchos años, un hecho que se celebraba como le iniciaba en este comentario. Importante es tener presente que algo ocurrió aquel 12 de octubre, que se llevó el avistamiento, sí, entre una cultura completamente diferente a la que existía, a la gran diversidad de culturas que existían en nuestra América. Hubo escenas de barbarie, saqueo, tantas situaciones perjudiciales. Se llegó también al asunto de lo que fue la evangelización, como le llaman, evangelización voluntariamente a fuerzas, y que también trajo consigo una gran cantidad de anécdotas que muchos no recuerdan con agrado. Así es este 12 de octubre, una fecha histórica en la vida de nuestro país, en la vida de esta América.